Muy buenos días. Aquí está la presentación de esta última actividad de la materia proyecto de investigación. Bueno, el tema a tratar es factores y riesgos psicosociales y pues después de una revisión monográfica hacemos esta estructura conceptual por medio de este esquema y el esquema pues, que yo escogí fue el mapa conceptual. Bueno, el tema a tratar eh, son factores y riesgos psicosociales. Podemos decir pues que esta es la supra como un mapa. Eh, entonces decimos que los factores y riesgos psicosociales pues es el estudio de los aspectos organizacionales y psicosociales y pues su relación con la salud laboral. No es nuevo, aunque sí la importancia de reconocimiento se ha adquirido pues como en los últimos años. Como consecuencia de los importantes cambios en las organizaciones y de los procesos de globalización actual, la exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente e intensa, haciendo pues conveniente y necesario su identificación, evaluación y control, todo esto con el fin de evitar sus riesgos asociados como para la salud y la seguridad en el trabajo. Bueno, yo en este mapa conceptual dividí los factores de riesgo psicosociales en dos, pues para tenerlo más, como con más claridad. Los primeros son los factores psicosociales. Bueno, ¿y qué son los factores psicosociales? El concepto de factores psicosociales pues hace como referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas pues con la organización, como el contenido del trabajo y la realización de la tarea, y que tienen capacidad para afectar tanto el bienestar o la salud psíquica o social del trabajador, como el desarrollo pues, del trabajo. Podemos ver que los factores psicosociales son susceptibles de provocar daños a la salud de los trabajadores, pero también pueden influir positivamente en la satisfacción y por tanto en el rendimiento. Bueno, acá vemos que los factores psicosociales en el trabajo consisten pues en interacciones entre el trabajo, acá vemos, y, y su medio ambiente. La satisfacción en el trabajo y las condiciones de su organización, por una parte, y por la otra, las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación pues, personal fuera del trabajo, lo cual a través de percepciones y experiencias pueden influir en la salud, en el rendimiento y la satisfacción en el trabajo. Bueno, en este esquema pues que hice y que les estoy presentando, se presenta pues un conjunto de factores humanos del medio ambiente de trabajo que están en continua interacción dinámica. El medio ambiente de trabajo, las tareas y los factores de organización son representativos de las condiciones de trabajo que nos ocupan. Las reacciones de los trabajadores dependen de sus habilidades, necesidades, expectativa, cultura y de su vida privada. Estos factores humanos pueden cambiar con el tiempo para adaptarse entre otras causas. La interacción negativa entre las condiciones de trabajo y los factores humanos del trabajador pueden conducir a perturbaciones emocionales, problemas de comportamiento y cambios bioquímicos que presentan riesgos adicionales de enfermedades mentales y físicas. Pueden también preverse efectos nocivos para la satisfacción y el rendimiento del trabajo. Bueno, ahora hablemos de los riesgos psicosociales. Un riesgo psicosocial es el hecho o acontecimiento, situación o estado que en consecuencia de la organización del trabajo tiene una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. Los riesgos psicosociales, a diferencia de los factores psicosociales, no son condiciones organizacionales, sino hechos, situaciones o estados del organismo con una alta probabilidad de dañar la salud de los trabajadores de forma importante. Bueno, encontramos cuatro características pues, que identifican los riesgos psicosociales. La primera
afectan a los derechos fundamentales del trabajador. ¿Qué quiere decir esto? Que los riesgos psicosociales no se refieren a aspectos marginales o secundarios de las condiciones organizacionales del trabajo, sino a elementos básicos de sus características de ciudadano que trabaja, de su dignidad como persona, de su derecho a la integridad física y personal, de su derecho a la libertad y de su derecho pues como a la salud positiva y negativa. Otra característica es los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. Acá está. Vemos pues que los efectos de los riesgos psicosociales tienen efectos principales y globales en razón de la naturaleza del propio riesgo, aunque sigan estando presentes pues en los valores mediadores. Los efectos psicosociales de riesgo actúan pues como sobre la salud del trabajador a través de los mecanismos de la respuesta del estrés. Otra característica es afectan a la salud mental de los trabajadores. Los riesgos se definen por su capacidad para ocasionar daños a la salud física y mental. Aunque no pueda hacerse una diferenciación neta, los riesgos psicosociales por su propia naturaleza afectan de forma importante y global a los procesos de adaptación de la persona y su sistema de estabilidad y equilibrio mental. La cuarta característica dice que tiene forma de cobertura global. Acá decimos que la importancia real de los riesgos psicosociales, su alta incidencia y la relevancia de sus consecuencias en la salud de los trabajadores ha obligado al desarrollo de una cobertura legal inicial y al desarrollo de una jurisprudencia sobre este tema. Bueno, acá identificamos los principales riesgos psicosociales. No es sencillo elaborar una lista de riesgos psicosociales, pues aunque estos para mí han sido como los que mayor tienen incidencia en los trabajadores. A continuación se exponen los más reconocidos como tales y algunos otros que tienen un cierto consenso como riesgo importantes en el ámbito laboral y a los que reconoce importantes consecuencias en la salud y calidad como de vida de los trabajadores. Vemos acá el estrés. El estrés es probablemente el riesgo psicosocial primero y más global de todos, porque actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. El estrés laboral lo podemos definir como un patrón de reacciones emocionales cognitivas, fisiológicas y de comportamiento a ciertos aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo o organización. A ver, el estrés es un estado que se caracteriza por altos niveles de excitación y de respuesta y la frecuente sensación de no poder afrontarlo. Bueno, otro riesgo que identificamos es la violencia. La violencia en el trabajo, en sus diferentes formas, es probablemente el segundo riesgo psicosocial en orden de importancia que ha aumentado en estos últimos años. La violencia laboral se define como toda acción, incidente o comportamiento que se aparta de lo razonable en la cual una persona es amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa como de su trabajo. Se ha distinguido dos formas principales que pueden ser la violencia física y la violencia como psicológica. Otro riesgo psicosocial es el acoso laboral. El acoso laboral es una de las formas de violencia en el trabajo, pero por sus características y por algunas consecuencias propias se debe ser tenido en cuenta como una forma como específica de riesgo laboral. También es llamado mobbing, que es lo mismo que acoso laboral, y se define como una situación en la que una persona o un grupo de personas ejercen una presión psicológica extrema durante con un tiempo prolongado sobre otra persona en el lugar de trabajo. Bueno, pasemos a este riesgo que se llama inseguridad contractual. La inseguridad laboral ha existido como desde siempre, pero las nuevas condiciones emergentes de trabajo, la globalización y los procesos empresariales actuales
han hecho que esta inseguridad laboral sea actualmente un riesgo laboral. La inseguridad laboral, para definirse, pues es como una preocupación general acerca de la existencia del trabajo, pues como en el futuro. Eh, También como el miedo a perder el trabajo, la inseguridad en el mismo, pues el escaso control sobre elementos del propio contrato se han convertido en características del trabajo actual y por eso hay esa inseguridad contractual. Otro riesgo es el síndrome de burnout o desgaste profesional. Como en el caso del estrés, el burnout o desgaste profesional no consiste en una situación o hecho que acontece en el seno de la empresa o el trabajo, sino que consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante como para realizar las tareas laborales. Podemos decir que se diferencia el estrés como riesgo psicosocial en sus mayores efectos sobre el agotamiento emocional más que en el físico y su consiguiente pérdida pues, de motivación laboral. Otro riesgo es el conflicto familia-trabajo. Aquí hay una razón de suma importancia para considerarlo como riesgo psicosocial. El conflicto trabajo-familia, estos elementos ambos ocupan elementos centrales de la identidad de la persona actual y ocupan mayoritariamente el uso del tiempo disponible. Ambos son los referentes más determinantes de la vida personal en todas sus manifestaciones, por lo que la interacción entre ambos tiene un valor crítico central. Y por último, el trabajo emocional como riesgo psicosocial. El trabajo emocional es un tipo de trabajo en el que la regulación de las emociones forma parte importante pues como del mismo. El trabajo emocional se ha definido como el autocontrol de las emociones positivas y negativas, especialmente estas últimas que se verían de la existencia de normas organizacionales sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto y que tienen como objetivo asegurar la satisfacción del cliente y la consecuencia de objetivos organizacionales. El trabajo emocional implica el control de las emociones de uno mismo como para influir en las emociones, digamos en el caso de un cliente, con el objetivo de ser eficaz como en su trabajo. Los factores psicosociales, pues por último podemos decir que los factores psicosociales y riesgos psicosociales se evalúan por medio de método vistas, que el método vistas se trata pues de la versión al castellano del cuestionario psicosocial, el cual como pues elaboró para identificar y medir la exposición de riesgos psicosociales con la misma base teórica de otros métodos y también la batería de instrumentos para la evaluación de factores psicosociales intralaborales y extralaborales por el Ministerio de Protección de Trabajo. Es básicamente pues como mi mapa conceptual y espero pues que haya quedado claro. Pues,